estaba compartiendo. Ay, sí, ya está puesto. ¿Se pueden sentar? No, Gracias. Estaba compartiendo con el grupo en inglés algo que había estado leyendo. Vamos a estar en el libro de Ruth, vamos a terminar el libro de Ruth, vamos a ir a Ruth 4, pero estaba compartiendo con el grupo hoy en la mañana. Ruth capítulo 4 es donde vamos a estar. Pero estaba leyendo en mi tiempo esta semana pasada, estaba leyendo en el libro de Isaías, al principio del capítulo 6, donde dice que Isaías estaba en el templo, y luego nos dice aquí que estaba viendo los serafines, que cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y luego dice que estaban hablando unos a los otros, diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que hasta las puertas se estaban estremeciendo con la voz que clamaban. Y luego en el verso 5, aquí es donde miramos, donde está realizando Isaías qué tipo de persona es. Y dice: ay de mí, que estoy muerto, dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, ha visto mis ojos el Rey Jehová de los ejércitos. Estaba realizando qué tipo de persona era y con qué tipo de persona somos nosotros. Pero lo que me estaba fijando, dice aquí que uno de los serafines fue y agarró un carbón encendido y lo tomó del altar con unas tenazas, dice, y le tocó los labios. Esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, expiado tu pecado. Y esa es la palabra de Dios, es lo que hizo Jesucristo para nosotros. Éramos gente aparte de Dios. Éramos gente que no pertenecíamos a Dios, pero porque lo que hizo Jesucristo para nosotros. Pero lo que miramos aquí, nuestra salvación no es solamente para nosotros. Nuestra salvación es para compartir con los que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque cuando seguimos aquí, dice después, en verso 8 de Isaías 7, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y es lo que necesitamos hacer nosotros. Cuando Dios nos habla para hacer algo, pues si Dios nos ha puesto, ha puesto a una persona o una situación en nuestra vida donde es cosa claramente que Dios nos quiere usar para alguna razón. Puede ser que es un conocido o un familiar que no conoce a Dios todavía. Y para si Dios nos pone en una posición de poder enseñar el amor que Él tiene para nosotros a ellos, en vez de decir, pues manda a alguien más, necesitamos decir: aquí estoy, mándame a mí. Es lo que necesitamos hacer. Vamos a estar terminando en el libro de Ruth, capítulo 4. Empecé el título de el estudio cuando lo estaba estudiando, porque me puse a pensar, lo que miramos aquí, miramos la redención y la renovación de la fe de Ruth, y no nomás de Ruth, pero toda la gente que estaba alrededor de ella. Luego también le puse en inglés
dice, and they lived happily ever after, como cuando se termina una historia y ellos vivieron felices para siempre. Así vamos, porque se acuerdan cuando empezamos este libro, Ruth se había retirado de la protección, no nomás de la familia, pero la protección de Dios, porque en vez de tener fe en lo que Dios estaba haciendo, porque si se acuerda había hambre en el pueblo, en vez de tener fe y quedarse allí, decidieron retirarse y fueron a vivir en Moab. Ya sabemos lo que pasó. Se le perdió el esposo, falleció el esposo, falleció los dos hijos, y se nomás se quedaron las 3 mujeres. Y es cuando regresó Ruth regresó, y pues si se acuerdan, su nombre, no Ruth, pero Naomi, el nombre Naomi quiere decir agradable, eso es lo que quiere decir. Pero si se acuerda, cuando regresó a Belén, les dijo a la gente, a su familia, dice, ya no me llamo Ruth, o ya no me llamo Naomi, dice, ahora dime Mara, que quería decir amarga o amargosa, porque no en realidad no dice la escritura que le estaba echando la culpa a Dios, pero en verdad de todo lo que le había pasado, ya no había regresado como se había ido. Y pues si se acuerdan, cuando terminamos el capítulo 3, ya sabemos la historia. Si se acuerdan que fue Ruth y se le apareció a Boaz, y luego le dijo, tú eres familiar, cásate conmigo. Es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Pero cuando nos fijamos, dice en el verso 18 del capítulo 3, termina el capítulo 3, donde dice, entonces Naomi dijo, estate tranquila, hija mía, hasta ver cómo acaba la cosa, porque ese hombre no descansará hasta terminar hoy mismo este asunto. Y es buen consejo para nosotros, porque algunas veces cuando las cosas no están pasando como nosotros quieren que pasen, nos necesitamos estar tranquilos. Pero lo que tratamos de hacer, porque en nuestra propia pensamientos o en nuestra propia fuerza, tratamos de cambiar las cosas en vez de quedarnos tranquilos y esperar, porque siempre el modo que Dios arregla los asuntos es mucho mejor de como nosotros que pensamos que lo vamos a arreglar. Amén. Y por eso no miramos aquí para si había mucho tiempo. Puede ser que cuando empezamos a entrar al capítulo 4, puede ser que este era el mismo día, porque para si se acuerdan, el capítulo 3 se terminó en la madrugada, cuando mandó a Boaz a Ruth a la casa, y es cuando Naomi le dice, ponte tranquila, espera, porque este hombre no va a descansar hasta que se pone el asunto bien. Y es lo que miramos aquí. El libro de Ruth es una historia de amor. Es lo que miramos, si nomás lo leemos, solamente las letras, pero si empezamos a leerlo por los ojos espirituales que tenemos, los ojos espirituales que nos ha dado Dios, porque nos ha sacado de la oscuridad y nos ha dado la luz. Amén. Para poder ver cosas que en verdad no podíamos ver si no teníamos el Espíritu Santo adentro de nosotros. Pues a un principio parece como nomás fuera una historia de amor entre 2 personas, pero lo que pasó en esta situación no nomás cambió las vidas de ellos, pero cambió las vidas de todo Israel. Y aquí miramos que Dios está haciendo lo que necesita hacer.
no nomás cambió las vidas de ellos, pero cambia las vidas de nosotros también. La palabra de Dios nos cambia cada uno de nosotros. Casi todas las semanas cuando me junto con los hombres que hacemos en los juegos, me empiezan a contar historias de cómo eran antes, y yo no los miro así, porque yo los miro por la redención que Dios ha puesto en sus vidas. Nomás esta semana pasada me estaba contando uno de los hombres que duró tiempo en la cárcel porque estaba abusando a su esposa. Y digo, yo lo miro y nomás miro a Jesucristo. Por eso hay redención. Cada día tenemos una oportunidad de caminar con Dios, o tenemos o escoger en tratar de hacer cosas por nuestra carne. Y es lo que miramos aquí. Lo que miramos aquí en este capítulo es que miramos la gracia del Señor Jesucristo, que nos salva de la esclavitud y el pecado, y Él es el que pagó para nuestros pecados, porque lo que merecemos nosotros es la muerte eterna, pero pagó Jesús el precio que necesitaba pagar para comprarnos a nosotros, nos redenció, y lo que quiere significar eso es la liberación de algún mal mediante el pago de un precio. Y cuando estaba estudiando este pasaje, había algunas cosas que me vi, porque cada vez que leemos la palabra de Dios, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, nos necesitamos preguntar, ¿cómo puedo aplicar esto a mí? Porque la palabra de Dios es personal. Cuando yo leo la palabra de Dios, Él me va a enseñar algo diferente que te va a enseñar a ti o a cualquiera uno de nosotros aquí. Porque esto no nomás es un libro personal. Y es lo que miramos aquí. Algunas cosas que vi cuando estaba estudiando este pasaje, ¿verdad? Yeah. Sí. Dice, somos redimidos por la sangre del Cordero que derramó en la cruz para nosotros. Nos salvó Él de las penas del pecado, y estando redimidos necesitamos caminar nuestro camino diariamente en el poder que Él nos ha dado, porque ya no necesitamos vivir como la gente que éramos antes, porque la Escritura nos dice que somos nuevas criaturas. Ya no necesitamos vivir como éramos antes. Tenemos nuestra voluntad y podemos escoger a regresar de como éramos antes. Y por eso en Mateo el capítulo 18 dice que Dios nos ama tanto y nos da sus ovejas. Dice, para si uno se retira de mí, uno se desvía, va a ir a buscar a ese uno. Dice, tienen 100 y para si uno se desvía, yo voy a ir a buscarlo. Y he oído historias, y no nomás historias de otra gente, pero en mi vida personal, donde ya hasta yo había un tiempo donde yo me desvié, pero Él me amó tanto que me dice, no te vas a quedar en la oscuridad, te necesito acá, te necesito en mi lado, porque tú vas a hacer grandes cosas. Pero al tiempo yo no conocía lo que estabas diciendo. Cada uno de nosotros tenemos parte de el gran plan que tiene Dios para nosotros en el pueblo. Y el único modo que podemos hacer eso es por la libertación del pecado. Pero no nomás es para la liberación, necesitamos hacer algo con lo que Dios nos dio. Y eso es el fruto del Espíritu. Y lo que estamos viendo. Para empezar, vamos a ver las opciones de la redención. Verso 1 a 6 es donde vamos a empezar. Lo voy a leer porque en mi Biblia está un poco diferente. Me gustó
Dios habla. Dice, más tarde Buz fue a sentarse a la entrada del pueblo, que era el lugar donde se reunía la gente. En aquel momento pasaba por allí el pariente de cual Buz había hablado. Hoy le dijo Buz, ven acá y siéntate. El pariente fue y se sentó, y enseguida Buz llamó a 10 ancianos del pueblo y también les pidió que se sentaran con él. Cuando ellos se sentaron, Buz le dijo a su pariente, Naomi, que ha vuelto de Moab, está decidida a vender el terreno que perteneció a vuestro pariente Elimelech. Quiero que lo sepas para que si tienes interés, cómpralo, dice. Lo hagas ahora delante de estos testigos y de los ancianos del pueblo. Como tú eres el pariente más cercano de Elimelech, tienes el derecho de comprar su tierra. Pero si tú no la compras, házmelo saber, pues después de ti yo soy quien tiene ese derecho. El pariente contestó, lo compro. Entonces Buz le hizo esta aclaración. Ten en cuenta que si compras el terreno de Naomi, quedas también obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad siga a nombre del difunto. Al oír esto, el pariente contestó, en ese caso no puedo hacer la compra, porque podría reducir mi herencia. Pero si tú quieres comprar, hazlo. Yo te cedo mis derechos de compra. Y lo que miramos, no sabemos, no nos dice en la escritura, no nos dice de verdad, pero puede ser, yo nomás estoy diciendo, puede ser que Naomi y Ruth estaban cerquitas, puede ser que estaban viendo lo que estaba pasando aquí. Aquí está el Goel, el redentor, el pariente que estaba más cerquitas, ¿verdad? Y le dice, pues ya sabes que regresó Naomi y tiene un terreno que necesita vender y lo quiere vender, y tú eres el que tienes el derecho de comprarlo, porque tú eres su pariente más cercano. Para si quieres comprarlo, cómpralo, y si no lo quieres comprar, dime a mí, yo lo voy a comprar. Pues está pensando, es negocio, ¿verdad? Estoy haciendo negocio. Se pone a pensar, pues voy a agarrarlo para buen precio, ¿por qué no lo voy a querer comprar, verdad? Pero y luego usted dice, pues yo lo voy a comprar, y ya me puedo imaginar que Ruth y Naomi están cerquitas oyendo. Y dice, oh, así no debe que salir la situación. Pero lo que estaba haciendo él, como se dice en dicho en español, se estaba poniendo bien trucha. Porque empezó con eso, ¿verdad? Él era un hombre, ya era casado, ¿verdad? Ya era casado. Dice, pues ese terreno, sí, yo lo quiero comprar. Dice, pero ponte de acuerdo. No nomás es Naomi, que era viejita, ¿verdad? Dice, es Ruth también. Y si lo vas a comprar, Ruth es parte del negocio y vas a tener que tener hijos con ella. Ahora cambia ahora se complica la situación, ¿verdad? Uno puede pensar como está pensando, porque él ya estaba casado, ¿qué va a decir? Le va a ir a la esposa y le va a decir, honey, aquí traigo otra esposa. Se van a juntar los dos, van a ser buenas amigas. No creo que iba a salir así. Por eso, como lo estaba diciendo, dice, pues ahora sí está saliendo complicada la situación. Pues si nomás era terreno, si lo quiero, pero pues si ahora no, dice, tú hazlo, porque yo no lo puedo hacer. ¿Quién sabe qué lo estaba pasando? Pero lo que miramos aquí es el amor que tenía Buz para Ruth. Estaba dispuesto a ir frente de los ancianos de la ciudad y ofrecer a comprar la tierra y redimir a Ruth junto con el terreno. Pero no lo necesitaba declarar públicamente que eso es lo que quería hacer.
Pero él sabía que la única forma correcta de hacerlo era para enfrentarse cara a cara con su rival, que era el pariente redentor, que estaba más cerca de la familia que él. Y lo que miramos allí algunas veces cuando hay situaciones en nuestra vida donde sabemos lo que necesitamos hacer, pero en verdad no lo queremos hacer porque puede ser que no es cosa que queremos hacer donde esa cosa gusta. Y aquí dice, bueno, aquí hay una situación, vamos a arreglar el asunto ahorita. No necesitamos tomar mucho tiempo algunas veces. Pero si Dios abre una oportunidad de algo de que necesitamos hacer nosotros, no le hace para si no es lo que nosotros queremos hacer, lo necesitamos hacer. Y ese mismo día, dice, ese mismo día fue a arreglar el asunto. Y por eso lo que miramos aquí es el pariente que estaba más cercano. Él tenía el derecho a lo que pertenecía a Naomi. Tenía el derecho, pero no tenía la relación. Para Booz no nomás era terreno, para Booz era cosa personal. Para él nomás era un negocio, pero para Booz era una cosa bien importante, porque él ya tenía relación con Ruth, ya la había conocido hace un tiempo. Y lo que miramos aquí es la diferencia de la ley y el amor. Lo que miramos es el conflicto contra la ley y el amante. Y lo que miramos, la ley, ahí está para una razón. La ley es la ley de Dios. Lo que miramos aquí es miramos que tenemos un mensaje espiritual que es muy importante para nosotros. Lo que miramos aquí es que nosotros necesitamos un redentor. Si tratamos de vivir nuestras vidas haciendo todo bien, si tratamos de vivir nuestras vidas viendo los 10 comandamientos y todas las otras reglas, todas las otras leyes que los hombres pusieron después, ninguno de nosotros podríamos entrar al cielo. Necesitamos tener un redentor. Y lo que necesitamos ver aquí, necesitamos ver dónde viene o quién es nuestro redentor, de dónde viene nuestra redención. Porque conocemos que pecamos, no nomás conocemos que hemos pecado, conocemos que seguimos pecando. Por eso tuvo que venir Jesucristo a redimirnos. Dice que una vez por todos, Jesús a través de su muerte en la cruz. En Romanos capítulo 6, verso 23, dice, el pago del pecado es la muerte. Allí empieza. El pago del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna, nos dice aquí. Es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es Romanos 6, 23. Jesús nos compró de nuevo. Él es el que nos salvó. Él es el que pagó el precio para nosotros. ¿Y cómo lo pagó? Muriendo en la cruz en nuestro lugar. Y así es como nos redimió Él. Él pagó la pena que nosotros no podíamos pagar. Y es lo que estamos viendo aquí. Es como si debíamos mucho dinero a una persona o una organización o al banco, y alguien vino y pagó el dinero que debías completamente, y no estaban preguntando que tú les pagaras el dinero. Es la misma idea. Pero necesitamos saber que Él es el que pagó nuestra deuda, pero nosotros tenemos responsabilidad de vivir nuestra vida. Sí vivimos en gracia, pero necesitamos vivir en nuestra vida enseñando al mundo. Dice la Escritura que los que viven en el mundo aparte de Dios
No dice que están en la oscuridad, dicen que son la oscuridad. Y allí estábamos nosotros también a un tiempo. Y por eso Él pagó el precio, pero necesitamos también nosotros hacer algo con ese regalo que Él nos dio. Y ese es a vivir nuestras vidas. El poder del pecado continúa. El poder del pecado nos jala a un lado y a lo otro cada día. Cada día tenemos la responsabilidad de seguir la voz de Dios y no seguir la voz de cualquier otro, y algunas veces hasta la misma voz adentro de nosotros. Algunas veces el enemigo peor que tenemos somos nosotros mismos. Nosotros mismos. En Romanos 7, 24 y 25 dice, desdichado de mí, dice, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Ya sabemos lo que necesitamos hacer, es lo que nos dice aquí. No podemos echarle la culpa a ninguno. La culpa es nuestra culpa, si no estamos haciendo lo que Dios nos está dirigiendo a hacer. Por eso necesitamos alguien para redimirnos. Y nomás aquí lo que miramos, nomás había dos formas de redimir la propiedad de Elimelech y de Ruth. Era el pariente cercano o Buz. Uno o el otro era el que lo podía hacer. Lo que miramos aquí es que el pariente más cercano representa a la ley. El pariente más cercano representa la ley, y si miramos, eran 10 ancianos que fueron a hacer negocio. ¿Qué tenemos nosotros? Los 10 comandamientos. Esa es la ley. Y no nomás los 10 comandamientos, pero tenemos todas las reglas y las regulaciones que miramos en el Antiguo Testamento. Buz nos representa en esta historia la gracia de nuestro Señor Jesús. Es el amor que nos da más de lo que merecemos. Y seguimos con la historia. Pues ya sabemos, porque muchos ya hemos leído el libro, ¿verdad? Pero aquí todavía estamos viendo quién es el que va a redimir a Ruth. Por nosotros, como para Ruth, solo hay dos formas de ser redimidos. Es a través de la ley, y el único modo para si podemos redimirlos por la ley fuera vivir una vida completamente obedeciendo la ley de Dios y no quebrar ningún mandamiento en todas nuestras vidas. Y eso no va a pasar. Ya sé por seguro, nomás me levanto en la mañana y ya ha quebrado alguna de la ley. Por eso necesitamos el Redentor. Buz representa la gracia de nuestro Señor. Es el amor que nos da más y más cada día. Y es solamente por la gracia del Señor Jesucristo que podemos hacer la obra que Él nos ha dado. ¿Y cómo lo hacemos para empezar? La base para empezar es Romanos 10:9. Dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Ahí empezamos. Necesitamos saber de dónde viene nuestra fuerza, de dónde viene nuestra redención, de dónde viene el gozo y la fe que tenemos. Para empezar, cuando estaba haciendo este estudio me estaba preguntando yo mismo algunas preguntas. Y la primera que estaba viendo es, ¿cuál vas a escoger?
¿Vas a escoger la gracia de Dios o vas a tratar de hacer las cosas en tu propia fuerza? Es lo que necesitamos saber. La liberación del poder del pecado por nuestros mejores esfuerzos. No podemos guardar toda la ley. Por eso necesitamos poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesús día por día y hacer lo que a Él nos ha puesto a hacer. Y es día por día que necesitamos hacer. Necesitábamos un redentor para poder ser salvados. El pariente más cercano tenía derecho a todo, que es la ley de Dios, pero el pariente más cercano tenía derecho a todo lo que tenía, pero Dios tiene derecho a nosotros. Y es lo que miramos aquí. La palabra de Dios nos dice en Salmo 19:7 es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Y la palabra de Dios es lo que necesitamos para vivir nuestras vidas en el modo donde Dios nos quiere que vivamos nuestras vidas. Lo que el Charles Spurgeon, muchos de ustedes ya saben, era ¿cómo se dice en español? Un theologian. Teólogo. Lo puso muy bien. Dice, la ley también es muy útil porque nos muestra nuestros defectos y manchas. Es como viendo nuestra cara en un espejo para ver si tenemos algunas manchas. Pero no puedes lavarte la cara que miras en el espejo. Las mismas manchas quedan. El espejo no te puede quitar ninguna mancha. Solamente te las puede enseñar. Y la ley, aunque revela nuestro pecado, nuestras faltas, nuestras transgresiones, no puede quitar el pecado o la transgresión. Es débil para ese propósito, porque nunca tuvo la intención de lograr tal fin. La ley es nomás ahí para enseñarnos. Dios viene y nos quita esas manchas. Y es la diferencia. La ley tenía el derecho, pero Jesús nos está ofreciendo una relación. Amén. Y muchas veces una de las cosas cuando me pongo a platicar con gente en la comunidad y les empiezo a decir de las cosas de Dios, me dicen, oh, tú eres uno de esos religiosos. Y se me enchina el cuerpo porque yo no soy religioso. Yo tengo una relación con Dios. Es personal. No es de la ley. Es de la gracia de Dios que yo puedo hacer. Es la gracia de Dios que sigo pudiendo respirar. De todo es para todo. Y es la diferencia. Cuando pecamos, la ley nos puede pagar. Cuando pecamos, la ley no puede pagar el precio de nuestro perdón. No lo puede hacer. No tiene una relación contigo. Es bueno a tratar de vivir una vida correcta, pero no podemos comprar nuestro perdón. Necesitamos vivir cada día sabiendo que Jesucristo ya pagó para eso. No se puede hacer. Jesús es el que nos ama. Jesús es el que nos elige tener una relación con Él. Jesús ha pagado el precio del pecado y sigue intercediendo para nosotros. Él es el que nos ofrece una relación. Él nos ofrece su amor. Y es la diferencia de la ley, viendo lo que estamos viendo. El redentor, o el pariente más cercano, él no conocía a Ruth. Y es como el mundo no nos conoce a nosotros como Dios nos conoce. Estaba usando el ejemplo en inglés del rey Salomón, cuando ya saben la historia, cuando habían dos mujeres que los dos tuvieron niños y a uno se le murió el niño a medianoche y le sacó y le cambió uno al otro, y luego pues se fueron a Salomón para decidir cuál estaba echando mentiras. ¿Se acuerdan la historia? ¿Verdad?
¿Y qué dijo Salomón? Dice, pues aquí voy a arreglar el asunto. Cortemos. Córtalo en medio. Córtalo por la Medio y medio. Tú agarras medio, baby, y tú agarras el otro medio. ¿Qué quieres? ¿La cabeza o quieres los pies? Y la mujer que no era de ella dice, pues es buen consejo, hazlo. Y la otra señora dice, no, dárselo a ella. Ya sabía el amor. Y así es la diferencia, el ejemplo que tenemos para nosotros. La ley no tiene la relación que Dios tiene para nosotros. Para Dios es cosa personal. Así es. Porque somos parte de su cuerpo. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos a darle gloria a Él. Aleluya. Y por eso necesitamos reconocer la diferencia, lo que estamos diciendo. Es el ejemplo que miramos aquí en el libro de Ruth. Luego, para seguir, en versos 7 a 13 de Ruth 4, dice, en aquellos tiempos había en Israel una costumbre, cuando uno cedía a otro el derecho de pertenezco, o cuando se cerraba un contrato de comprar-venta, el que cedía o vendía se quitaba un guarachi, una sandalia, y se le daba al otro. De acuerdo pues en esta costumbre, el pariente de Buz se quitó la sandalia, se le dio a Buz y le dijo, tú cómpralo. Qué curioso que se quitan el zapato. Me pongo a pensar, cuando van a hacer negocio tienen unos 2 o 3 zapatos extras en la bolsa, porque si no van a regresar a la casa. Pues sí, hice buen negocio, pero estoy caminando chueco. Me pongo a pensar, no dice la escritura, pero era lo que hacían, ¿verdad? Verso 9. Entonces Buz dijo a los ancianos y los allí presentes, todos ustedes son hoy testigos de que le compró a Naomi las propiedades de Elimelech, de Quilión y Mahlón. También son testigos de que tomó por esposa a Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad se mantenga a nombre de Mahlón, su difunto esposo. Así no se borrará el nombre de Mahlón entre los suyos, ni será olvidado en este pueblo. Hoy son ustedes testigos, dice. Los ancianos y todos los presentes contestaron, sí, lo somos. El Señor haga que la mujer que va a entrar en tu casa sea como Raquel y Lía, de quienes descendemos todos los israelitas. Y tú sea un hombre ilustre en Efrata, un hombre notable en Belén, que el Señor dé muchos hijos de esta mujer, que tengas una familia numerosa como lo tuvo Fares, el hijo de Tamar y Judá. Y así fue como Buz se casó con Ruth y se unió en ella, y el Señor permitió que quedara embarazada y que tuviera un hijo. Lo que vivimos no vivimos para la ley, vivimos porque la redención de Dios, como Buz tuvo oportunidad de redimir a Ruth. Pero lo que miramos aquí también, Ruth ya era casada, ¿se acuerdan? Ya estaba casada, y no nos dice la escritura para cuánto tiempo estaba casada su primer esposo, pero para alguna razón Dios no les había bendecido con hijos. Otra escritura que dice que Dios es el que cierra y abre las puertas o el vientre. Pero ya sabía Dios lo que iba a hacer con Ruth. Él ya sabía cómo la iba a bendecir en el futuro. Y dice que y no sabemos cuánto tiempo pasó, pero puede ser que no era que Dios, porque estaba bendiciendo la unión de Buz y Ruth, le abrió el vientre y tuvo un hijo.
Dios es el que nos libre de las tinieblas y nos lleva al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Colosenses 1, 13, 14. Ya estamos viendo el gran plan. Se habían retirado, Naomi y su familia se habían retirado. Dios los trajo de nuevo, quebrados. Pero de todos modos, Dios no se había olvidado de ellos. Y es lo que miramos aquí. El pariente cercano no lo podía redimir o no quiso redimirlo, pero Dios o Buz la redimió, no nomás a ella, no nomás a Ruth, pero para Naomi también. Y él lo podía hacer. La ley no nos puede redimir. Los 10 mandamientos testifican a la verdad que Jesucristo es el único que es perfecto y tiene la habilidad de redimirnos. Y ese tiempo, porque al principio de este pasaje, pues si se fijan, no dicen quién era el pariente más cercano. No dicen, pero era por una razón, porque era un insulto, era una desgracia para si el redentor, el familiar cercano, le decía no a la señora. Hasta dice en la escritura que lo que pasaba en el libro de Deuteronomio, le estoy poniendo muchas palabras, dice que cuando el redentor no hacía lo que era su responsabilidad, se quitaba su chancla, se lo daba a la mujer, a la viuda, y luego la viuda tenía el derecho de escuparle en la cara, escupirle en la cara. Y por eso al principio creo cuando lo dicen, nunca le dicen su nombre. El autor ya lo conocía, pero le dicen fulano, Mr. So and so, es lo que dice en inglés. Lo hacen adrede porque no querían enseñar la vergüenza. Y hasta dicen en la escritura, en original dicen algún fulano, no quieren decir el nombre. Y lo que miramos aquí era Buz que liberó a la casa de Naomi y de Ruth. Y es como Dios nos redimida a nosotros, pues somos libres del pecado y de la muerte eterna. Y esto miramos es un simbolismo de la gran parte del Nuevo Testamento que enseña que la boda es por el Cordero, que es Jesucristo, y su iglesia, que somos nosotros. Y la misma idea aquí. Dios en su sabiduría había cerrado el vientre de Ruth, como decimos, pero ahora lo había abrido. Y luego lo que hace Jesús para nosotros también. Él es con nos redimida, pero lo que necesitamos entender, Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Y necesitamos vivir cada día con significancia. ¿Y cómo enseñamos lo que Dios nos ha dado? El modo que vivimos nuestras vidas. La fruta. El fruto de que lo hacemos. Cada día tenemos oportunidad de enseñarle al mundo que todavía está en la oscuridad quién somos y viviendo en la luz que Él nos ha dado adentro de nosotros. ¿Y qué es esa fruta? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, dice. Y para ya empezar a terminar, hay muchas cositas que necesitamos entender aquí. La primera cosa que necesitamos ver es que la redención que tenemos es para nosotros ayer, ahora y para siempre. Aleluya. Ya dice en la escritura que los que pertenecen a Dios nunca van a poder sacarlos de su mano. Amén. Gracias a Dios mismo para eso. Amén. Y luego, pero miramos aquí, no nomás era para Ruth. El libro que estamos leyendo se llama Ruth, ¿verdad? Pero aquí miramos la gracia de Dios, como no nomás afectó
a Ruth y a Buz. Para terminar, 14 a 22, dice, entonces las mujeres dicen a Naomi, aquí está cambiando, a Naomi, alabado sea el Señor que te ha dado hoy un nieto para que cuide de ti. Ojalá tu nieto sea famoso en Israel. Le están dando gracias a Naomi, no a Ruth. Él te dará ánimos y te sostendrá en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, la que tanto te quiere y que vale para ti más que 7 hijos. Naomi tomó al niño en su regazo y se encargó de criarlo. Al verlo, las vecinas decían, le ha nacido un hijo a Naomi. Se fijan, le están dando gloria a Dios, pero están realizando la bendición. No nomás era para Buz y para Ruth. La bendición, la redención era para Naomi también. ¿Se acuerdan cómo empezó? Ya no me digas amable, ahora soy amarga. Pero estaba viendo, y es lo que pasa en nuestras vidas también. Cuando pasan situaciones en nuestras vidas, cómo lo enseñamos al mundo alrededor de nosotros, va a enseñar el amor de Dios. Tenemos fe en lo que Dios está haciendo. Le tenemos confianza, así no siempre vamos a entender. No es como Dios nos manda un texto cada mañana. Dice, esto es lo que quiero que hagas hoy. Tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto por ti. No es así. Quisiera algunas veces, fuera vida mucho más fácil, ¿verdad? Pero no lo hace. Dice, y pusieron por nombre Obed. Esta fue el padre de Jesse y abuelo de David. Los antepasados de David, dice, estos fueron los descendientes de Fares. Fares fue el padre de Esrom. Esrom fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nahón. Nahón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Buz. Buz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jesse. Jesse. ¿Cómo? Isaí. Fue padre de Isaí y Isaí fue el padre de David. Como estaba diciendo en inglés, es como uno cuando agarra una piedra y lo echa en una fuente. Y lo que pasa es que empieza a abrir, ¿verdad? Es la misma cosa, porque aquí miramos que lo que Dios hizo entre Ruth y Buz era descendiente de David. ¿Y de qué linaje salió nuestro Jesucristo? De David. Y hasta lo decimos en otro modo. Y cuando estaba embarazada María con nuestro Jesucristo, estaban viviendo en Jerusalén, ¿verdad? Pero por la unión que Dios empezó aquí, cuando tuvieron que apuntar, se tuvieron que regresar a su pueblo. Tuvieron que regresar a su pueblo y eso era para la profecía que nuestro Jesucristo iba a ser nacido en Belén. Porque pues, todo tiene su razón. Dios ya sabe, para Él no hay ayer, no hay hoy y no hay mañana. Él mira todo y ya estaba estabilizando todo. Empezamos a ver a un principio, miramos la historia que estamos terminando, que comenzó con hambre, comenzó con miedo, comenzó con problemas. Comenzó con una familia que tomó todas las decisiones equivocadas, buscando las soluciones de sus problemas en todas las áreas equivocadas. Se retiraron de la tierra prometida. Se retiraron no le estaban poniendo fe en Dios, que Él iba a hacer. No más se retiraron de la tierra prometida, se
retiraron de la protección de la familia y la protección de Dios también, y se fueron a una tierra pagana, que era Moab, ¿verdad? Y luego, pero Dios, como dije a un principio, como en el libro de Mateo 18, cuando se atrae una de las ovejas, cuando se aleja una de las ovejas, Dios nos ama tanto que dice, no te me vas a escapar. Es como cuando nuestros niños están chiquitos y se van a correr a la calle. No te vas a escapar de mí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Le damos la mano para algunas veces es la mano, algunas veces es la oreja. Pero Dios va a hacer lo que necesita hacer para quedemos bien con Él, ¿verdad? Él permitió hacer lo que hicieron, pero en verdad es como el hijo pródigo, es la misma cosa. El papá nunca paró de amarlo, tenía paciencia con él, lo estaba buscando. Dice, pues si se acuerda la historia, dice que se quedaba en la calle buscándolo. Algún día va a regresar, y ahí estaba esperando ese día. Nosotros somos redimidos por la sangre de Jesucristo y permanecemos en su amor, y Él quiere nos cuida con un amor íntimo, y por eso Él quiere que estemos felices para siempre. Quiere que entremos en su reposo y a su paraíso en el cielo para estar con Él para siglos y siglos. Por eso seguimos en nuestro camino. Para terminar esta historia, como dije, empezó amarga, pero al fin miramos las bendiciones, no nomás de Ruth y de Boaz, pero de toda la familia. Y las preguntas que cuando estaba terminando las preguntas que me estaba preguntando yo, es, en Mateo 18 dice así, tu ojo te hace pecar, que te lo saques, ¿verdad? Si tu mano te hace pecar, córtate la mano. En verdad, la palabra allí, cuando estaba haciendo este estudio, no es el ojo, es el ojo de la mente. Y es lo que dice, cualquier cosa que te está digiriendo alejo de mí, debes que saca esa cosa de tu vida. De tu mente, sí. La pregunta es, ¿quién te está digiriendo en la batalla diaria contra el pecado? ¿Quién te está qué? Dirigiendo en la batalla diaria contra el pecado. Y luego necesitamos de la otra pregunta, ¿tienes una relación íntima con Jesús? Dice en Filipenses 4, verso 4 a 7, dice, alégrense siempre en el Señor. Es comandamiento. Alégrense en el Señor. Alégrense siempre, always, en el Señor. Y hasta lo dice 2 veces. Repito, alégrense, dice. Es comandamiento. Es un mandamiento. Con todos los conozcan, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas, dice. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntalo todo a Dios en oración. Dice, pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Y me gusta esta porque dice aquí, el Señor está cerca. Cuando uno mira el original lenguaje, la idea aquí es, Dios está viendo por tus ojos, o está
Dios en tu hombro viendo lo que estás viendo tú. Así es tan cerca que está con nosotros. Y por eso dice, nos necesitamos alegrar por esa razón. Y lo que miramos aquí, necesitamos orar que Dios nos revele lo que Él quiere que hagamos día por día, porque Él quiere tener una verdadera relación con nosotros. Como Ruth tuvo fruto, porque Dios le dio un hijo, también nosotros necesitamos tener esa relación que enseña el fruto de Dios. Seguimos en eso. Y si ponemos nuestra fe en Dios de parte de Jesucristo, no importa las circunstancias de la vida, no importa la historia que tuvimos antes, porque ahora podemos tener felicidad para siempre porque estamos en Cristo. Estaba pensando, pues si se fijan, cuando se termina aquí, enseña todas las diferentes partes de la lineaje. Y pues si uno se pone a pensar, aquí está Ruth, que no era de Israel, era pagana. Pero Dios de todos modos la usó en el linaje, la puso en el linaje. Tenemos Tamar también. Tenemos, la otra señal ya se me olvidó. Pero miramos en la Biblia, miramos todas estas gentes, todas estas personas que no eran parte de la comunidad de Dios. Pero Dios de todos modos los redimió y los puso en la linaje de nuestro Jesucristo. Cuando estaba terminando esto, hoy en la mañana, antes de empezar el primer servicio, Dios me dio esta palabra para cerrar, porque está en verdad en Isaías 43, verso 19, dice, yo voy a hacer algo nuevo. Yo voy a hacer algo nuevo. Dice, ten paciencia, porque tú estás en mí. Ten paciencia. Dice, yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Lo voy a hacer y tú lo vas a ver. Pero necesitamos tener fe y necesitamos tener paciencia en Él. Voy a abrir un camino en el desierto, dice, y ríos en la tierra estéril. Cuando va a ser algo donde no hay algo allí. Donde no hay forma Dice, de vida. ponte de acuerdo, ten paciencia, porque yo estoy haciendo algo nuevo. Dice, en inglés dice aquí, ¿no lo miras? Don't you see it? Aleluya. Dice, no lo miras, te estoy haciendo algo, ponte calmo. Como calmado, venado. Estoy haciendo algo aquí. Lo vas a ver, dice. Santo. Y es lo que necesitamos ver. Necesitamos entender y necesitamos tener nuestra fe, que porque nos compró con su misma sangre. Jesucristo nos compró con su misma sangre. Ponte a pensar eso. Él pagó el precio más alto para nosotros, muriendo en la cruz. ¿Por qué no nos va a cuidar? ¿Por qué no nos va a dar lo mejor que Él nos puede dar? Aleluya. Pero nosotros necesitamos vivir nuestras vidas enseñando fruta, pero también necesitamos tener la paciencia y no tratar de hacer cosas en nuestros pensamientos. Es lo que necesitamos hacer. Jesucristo, le damos gracias para esta mañana, para la verdad que nos da en nuestra palabra. Y le pedimos que nos siga guiando en nuestra vida. Y algunas veces puede ser que hay cosas en nuestra vida donde no parece como no sabemos lo que va a pasar. O puede ser que vamos a hacer decisiones sin orar primero para ver si es la cosa que tú quieres que hagamos. Danos paciencia, danos la revelación que necesitamos y danos la confianza para seguir en nuestro camino. Gracias. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén.